Uno de los objetivos que tiene mayor incidencia en la comunidad gitana es el relativo a la educación de calidad. Agenda 2030 y Comunidad Gitana comparten en espíritu y en toda su extensión dicho anhelo. En este sentido, la comunidad gitana apuesta por una enseñanza de calidad, implementada por proyectos educativos de éxito que reduzcan a la mínima expresión tanto el fracaso escolar como el absentismo. Es una certeza para la comunidad gitana que la falta de excelencia en el sistema educativo crea marginalidad. En el marco del panorama educativo general del país, puesto en solfa por el informe PISA, se trata a vuela pluma el conflictivo entorno de la educación marginal, materializado en los más de 300 centros CAES del territorio nacional. Pues apenas apunta el demoledor dato que son los niños, los que participan de un entorno empobrecido, los que más repiten curso. Por lo que atañe al colectivo gitano, las familias sobre las que se actúa a nivel educativo en la comunidad gitana tienen un entorno desestructurado y con un nivel socioeconómico empobrecido. Bien es cierto que tras mucho tiempo de trabajar en el entorno familiar, los padres de los niños gitanos se han dado cuenta de que es muy importante que finalicen el proceso escolar, sobre todo en la educación secundaria. A pesar de la falta de recursos, las familias perciben con claridad que es necesaria la finalización de la educación secundaria. Sin esta praxis es imposible acceder a puestos de trabajo con un mínimo de dignidad ni continuar con estudios que les posibiliten un puesto de trabajo de mayor nivel, que garantice una vida para ser desarrollada con dignidad propia. Una educación de calidad es el gran caballo de batalla de la comunidad gitana. La necesidad imperante para la infancia escolar gitana, a través de proyectos educativos de éxito, es sin duda paliar las desigualdades existentes. El retraso en el aprendizaje, destacado en la Agenda 2030, se convierte en una tragedia en el segmento del colectivo más débil. La población marginal, racializada o no racializada, con mayor exposición a la vulnerabilidad, se arroja a la falta de un sistema educativo de corte segregacionista que garantice su desarrollo exitoso en el ámbito escolar. Sin dejar de tener en cuenta que aumenta la tasa de finalización en la educación primaria y secundaria, el ritmo es demasiado lento y desigual. En la infancia y adolescencia de la comunidad gitana, las cifras suponen una verdadera tragedia. 6 de cada 10 niños gitanos no concluyen la educación obligatoria. Definitivamente, en el caso de la comunidad gitana, se le está negando un derecho a una educación de calidad que acabe con el absentismo y el fracaso escolar. Si la Agenda 2030 no es un mero protocolo de intenciones, supone en primer lugar un plan de rescate para las personas y para el planeta. En el seno de la comunidad gitana española, algunos de los planteamientos del documento de Naciones Unidas adquieren especial relevancia. El objetivo de desarrollo sostenible de una educación de calidad afecta de lleno al deteriorado estado en que se encuentra la infancia marginal, racializada o no, y que es la forma más rápida de superar la vulnerabilidad que ejerce de yugo sobre la infancia gitana, a través de resultados óptimos en materia de enseñanza. Tan solo un poco más del 40% del alumnado gitano termina la educación obligatoria. El resto, vidas truncadas. 6 de cada 10 niños gitanos no terminan el periodo de educación obligatoria. Las causas y consecuencias del drama educativo en el colectivo gitano producen y cronifican las aptitudes por las que vamos en aceleración progresiva y en dirección opuesta al monoculturalismo y a la segregación. Entre los profesionales de las organizaciones gitanas, la valoración del estado de la cuestión educativa es muy similar, aunque con matices diferentes. Pues eso significa que hay un error de fondo desde el inicio. En primaria, por muchas
muchas atenciones que se pongan, mucho remedio que se ponga, hay un error de fondo porque muy pocos niños de primaria, cuando alcanzan la secundaria, son capaces de finalizar sus estudios, porque el nivel educativo no es el mismo que tienen en cualquier otro colegio que no sean los colegios CAES, para desgracia de ellos. Pues a ver, es un aspecto muy negativo el cual tenemos que empezar a tomarnos en serio y trabajar de manera eficiente. Si atendemos a la estrategia actual nacional de inclusión, participación e igualdad del pueblo gitano, observaremos cómo en el ámbito de educación han marcado varios objetivos que, bajo mi punto de vista, 3 son fundamentales. Empezando por la escolarización temprana. Si atendemos al alumnado gitano que está escolarizado de 0 a 3 años, nos percataremos de que la cifra es prácticamente inexistente, pero es más, si atendemos a los que están matriculados y escolarizados de 3 a 5 años, la cifra es muy reducida, lo que a su vez ya genera una desigualdad educativa temprana para el alumnado. Por otro lado, observamos como otro de los objetivos que marca la estrategia es el éxito académico en los niveles educativos obligatorios y posobligatorios. Bajo mi experiencia, en todos estos años trabajando con alumnado gitano, si observamos un poco el ciclo educativo típico del alumnado gitano, podemos ver como en cursos muy de educación primaria ya empiezan a sufrir lo que es un retraso educativo, el cual se agrava con el paso de los años y una gran mayoría acaban en abandono sobre los 15 o 16 años, siendo muy poquitos los que continúan estudios posobligatorios. Es una tragedia y es algo que obviamente no comparto, pero bueno, por suerte. Es verdad que ya existen proyectos en educación y en otros aspectos que van a ayudar, o espero que ayuden y que fomenten a que ese porcentaje pues, sea diferente en un futuro muy cercano. Pues desde mi punto de vista lo que veo es que al haber tanto fracaso escolar, en un futuro esas personas van a tener un trabajo muy precario. Entonces las condiciones de vida van a ser con bastantes dificultades. Pues a ver, es una problemática que tenemos actualmente, la verdad que nos preocupa porque es la base para todo lo demás. Es decir, sin una educación no van a tener un trabajo mejor, no van a mejorar sus condiciones de vida y no van a progresar, digamos. Entonces, nosotros desde aquí intentamos trabajar desde muy pequeñitos, ¿vale? A que aprendan a valorar la importancia de qué es la educación, ¿vale? Ya que es uno de los objetivos principales es lo que he comentado antes, porque sin eso que es la base no van a conseguir el propósito que es mejorar su calidad de vida y tener un futuro mejor. El desolador panorama educativo tiene su centro neurálgico en los denominados centros CAES, algunos de ellos convertidos en verdaderos centros gueto, donde se perpetúa la segregación. De los más de 3 centenas de dichos centros, algunos, implantando los proyectos educativos de éxito, son la envidia del resto. La triste realidad es que ocurre todo lo contrario. Los centros CAES que han logrado reducir el absentismo a 0 y el fracaso escolar ya no existe en el diccionario para ellos, son la excepción que confirma la regla. Auténticas flores en el desierto. El resto, por desgracia, auténticos guetos. El fenómeno segregacionista tiende a perpetuar la situación discriminatoria. Pobreza, exclusión social, programas educativos no adecuados, son los condimentos con que se elabora la tragedia educativa que se ceba sobre el colectivo gitano. Por primera vez, en la nueva Ley Española de Educación, se menciona el concepto de segregación, pero se problematiza desde su flanco menos esencial, pues la realidad práctica nos indica que nuestro sistema educativo no tiene todavía la flexibilidad suficiente para compensar desventajas y superar diferencias. 4 de cada 10 alumnos del colectivo gitano, sean solo 4 acaben la educación secundaria, realmente es un problema que está detectado, o sea que el problema está ahí y existe y que es una realidad como mínimo triste. En este centro lo que se puede observar es que lo que decíamos, ¿no? Que sí que existe una normativa de inclusión que dice que el alumnado de compensatoria
tiene que estar escolarizado equitativamente en todos los centros, pero esto no es una realidad. El 90% o más del 90% del alumnado de este centro es alumnado de compensatoria, es decir, alumnado que por las circunstancias normalmente socioeconómicas es vulnerable y están todos escolarizados en un mismo centro. Pues lo considero que en los tiempos que corren y en comparación con el resto de la sociedad son cifras que no debemos de seguir permitiendo, o que tenemos que poner de nuestro lado todo lo posible para intentar incrementarlo de la manera que sea. Pues es una barbaridad, aquí lo vivimos, nosotros vivimos una situación de gueto, en un barrio que parece que está aislado del resto de la ciudad, y con eso, con un tanto por ciento, prácticamente del 99%, que todos los niños son de etnia gitana, y pues eso demuestra el alto grado de segregación del alumnado que tenemos aquí con respecto a... Es algo que las administraciones deberían de, no sé de qué manera, pero se deberían de tomar medidas para no permitir esto y que todos los colegios fueran más heterogéneos. En el colegio que nos encontramos, pues vienen muchos niños de aquí del barrio, todos gitanos, todos somos gitanicos, gente de bien, ¿vale? Gente que tienen niños con 4 o 5 años que manejan móviles sin saber leer ni nada, que podrían alcanzar un buen oficio en la vida, podrían salir informáticos de ellos, y aquí el director y la escuela no tiene los medios, aunque los proponga, de que a esos niños que pueden llegar a ser talentos, pues se le niega, de alguna manera se le niega. El gitano siempre ha estado discriminado, ¿vale? Y nos hemos ganado la vida honradamente siempre, siempre. Nada más es concienciar a los grandes políticos, a los que se preocupan por la ciudadanía, a los que se preocupan de que todos mejoremos, que nos dan unas ayudas sociales, que nos dan estos, no es suficiente. Si tenemos que ser nosotros, llegar a ser profesores, los niños gitanos de ahora que puedan llegar a ser profesores, que puedan llegar a ser ingenieros, que puedan llegar a ser arquitectos. ¿Por qué no hay gitanos, ingenieros, arquitectos? Hay muy poquitos, se podrían contar con la mano, y es porque no tenemos los medios ni la oportunidad de poder alcanzar eso, porque las escuelas, con los profesores que tienen, piden, aquí tengo gente que necesita esto o necesito lo otro, y no les hacen caso, como si no existiéramos. En primer lugar, me gustaría decir que en este momento la escuela alberga alrededor del 40% del alumnado de etnia gitana, procedente de diversas zonas de Castellón, ya que tenemos transporte escolar, es decir, el alumnado no pertenece siempre al barrio, y que sí que es cierto que durante la primaria tienen una asistencia regular, excepto en algunos casos que hay absentismo intermitente o crónico, en nuestro caso muy poquito, pero el paso a la secundaria es donde tenemos la mayor problemática. Entonces, en estos momentos sí que estamos haciendo hincapié en la Administración, Consellería, para que nos dote de más recursos para poder llevar a cabo programas y proyectos que puedan reducir ese absentismo cuando pasan a la secundaria y ayudarles en esa inserción y en esa formación laboral en un futuro. Pues realmente es una situación muy sangrante, es una pena que actualmente continuemos con esta problemática. Creo que el sistema educativo no está siendo justo con este colectivo. Creo que habría que tomar cartas en el asunto, no solo a nivel educativo, sino también a nivel social en cuanto a entidades locales, para poder mitigar esta problemática que todavía a día de hoy está pasando. En nuestro centro actualmente tenemos un absentismo diario de alrededor del 54-55%, y por nuestra parte estamos poniendo toda la carne en el asador. Estamos haciendo muchas medidas para poder mitigar este gran problema que tenemos, pero solos los docentes en el centro no podemos combatir contra esta lacra.
Este centro concretamente es un centro que claramente se muestra la segregación que mantiene este colectivo. De hecho, es un centro gueto. Tenemos un 99% de alumnado de etnia gitana, en el que, bueno, esta escuela se creó en los años 70 y era una escuela en la que convivían gente paya y gitanos. Y poco a poco, al cabo de unas décadas, se fueron yendo la gente paya y se ha quedado un colegio gueto, solo de gitanos. Y en la actualidad tenemos censados ahora mismo, el año pasado justamente teníamos 196 niños con edad de escolarización aquí en el barrio que podrían venir aquí a este centro y prefieren no venir. Y continuamos con un centro pues gueto. Yo creo que de los centros actualmente de la localidad de Castellón es el centro que más porcentaje de etnia gitana tenemos. El centro hace un par de años tomó unas nuevas líneas pedagógicas, bastante más inclusivas. Hemos abierto el centro a toda la comunidad. Queremos que cualquier entidad, asociación que pueda aportar cualquier beneficio al alumnado de este centro pueda venir aquí y nos pueda ayudar y pueda ayudar al alumnado. Estamos tomando unas líneas muy claras y muy definidas con la música y con el arte, o sea, con el arte, la música y la pintura. Estamos llevando algunos planes de absentismo para mitigarlo y actualmente lo que sí que podemos decir que los niños vienen a gusto, se sienten felices y se sienten seguros en este centro. Pienso que es una injusticia que haya segregación, o sea, me da igual del tipo, ¿no? O sea, en este caso estamos hablando de la escolar, pero pienso que todo lo que está segregado es una injusticia y que realmente si queremos que la sociedad vaya hacia una inclusión es algo que no ayuda, ¿no? Que es un paso hacia atrás en la sociedad. Es un fenómeno que llevamos luchando desde hace muchísimo tiempo, sobre todo desde los 4 centros de carácter singular de aquí de Castellón. Es cierto que cada vez se produce más segregación porque todo el alumnado de etnia gitana se consolida en los 4 centros. Desde nuestro centro estamos poniendo en marcha algunos proyectos educativos, empezando porque hace 10 años que nos constituimos como comunidad de aprendizaje, de manera que intentamos que las familias se involucren y participen en el día a día del colegio. También tenemos jornada continua, de esta manera facilitamos que todo el tiempo de lo que sería enseñanza curricular se dé por la mañana y las familias y así evitamos a lo mejor que algunos niños sean absentistas de por la tarde. Entonces lo que ofrecemos siempre es que todas las familias que quieran puedan volver después de la jornada educativa a partir de las 3:30, ofreciendo un tiempo de estudio y de lectura o de repaso tutelado siempre por maestros y monitoras de comedor y además una serie de actividades deportivas y de otra índole que de otra forma no lo harían estas familias. Desde el colegio, desde el equipo directivo, desde el claustro intentamos que eso no exista, es decir, intentamos aceptar a cualquier alumno que pueda venir al centro. Y una vez entran dentro de lo que es el sistema del colegio, del IES Columbretes, pues desde luego intentamos que eso no ocurra. Con el tiempo que llevamos trabajando aquí, podría decir, con una perspectiva un poquito general, que ese aspecto se ha ido diluyendo y que cada vez pues pensamos que existe menos segregacionismo en cuanto a diferentes etnias o diferentes nacionalidades y que tenemos un colegio muy plural, con muchísimas nacionalidades que una vez están todos los niños y niñas dentro del colegio, el funcionamiento es bueno y mantenemos todos una misma línea de trabajo. La diversidad del alumnado deberíamos vivirla como el mayor tesoro, ¿no? El mayor enriquecimiento que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, o en nuestros centros educativos. Yo siempre digo que en mis aulas universitarias hay muy poca diversidad y eso me entristece porque
habría más calidad si mi alumnado fuera más diverso y si el profesorado fuera más diverso, ¿no? Pero en este caso, hablando de alumnado, mientras más diversidad, mayor enriquecimiento cultural, social, ideológico, ¿no? Tendríamos, ¿no? Solo los propios alumnos, sino el profesorado, ¿no? La diversidad de capacidades, la diversidad de entender las cosas, la diversidad en formas de aprender, de enseñar, esto lo que nos hace es más válidos, tener más competencias para la vida diaria, ¿no? Entonces, problematizar esa diversidad, ¿no? Como se ha hecho en algunos contextos, ¿no? Desde algunas teorías, ¿no? Pues es simplemente no tener en cuenta que el alumnado diverso es la mejor herramienta que tenemos para una educación de mayor calidad. Es decir, el tema es organizar en el aula o los centros educativos no segregando, que es lo que se hace. Cuando tú segregas, claro, si esa diversidad la segregas a un grupo de nivel bajo, o tiene diversos nombres, ¿no? Depende en qué zona del territorio nos movamos, cuando tú segregas estás diciendo que eso no es válido, que esa diversidad es negativa. Si organizamos esa diversidad en los centros educativos, por ejemplo en grupos interactivos, que es una forma de organizar el aula diferente, en la cual lo que hacemos es que esa diversidad de capacidades, de formas de entender, de hablar, diversidad cultural, la usamos para aprender más, esa diversidad es vista como positiva. Ese alumno es visto como positivo, no como un alumno que distorsiona, que es disruptivo, ¿no? Sino que sería pues positivo. Lo mismo en la universidad, sabemos las universidades norteamericanas la diversidad la buscan, sus aulas son muchísimo más diversas, ¿no? Que nuestras aulas en Europa, ¿no? O en España, y nosotros esa diversidad no la tenemos, y por eso también cuando llegas a un centro con diversidad, como no lo has vivido en tu formación, también es más difícil vivir a ese alumno diverso como una posibilidad de formas de aprender diferente, ¿no? Con las dificultades que eso conlleva, ¿no? Pero en centros, ¿no? En los que son, por ejemplo, comunidades de aprendizaje o simplemente en los que introducen las familias en el aula, pues esa diversidad es vista como positiva, ¿no? Gestionándola bien desde una igualdad, ¿no? De esas diferencias, ¿no? Con lo cual es siempre positiva la diversidad. En el día a día, tanto desde el centro escolar como desde las clases de refuerzo, uno de los problemas fundamentales atañe a los niveles de lectura. Los niños, infelizmente, no leen. Los adultos, de la misma manera, tampoco se emplean en tan noble tarea. Aquí los datos desiguales muestran avances poco alentadores en la mejora de los niveles de lectura en la educación primaria. El problema es que desde los centros escolares no existe motivación alguna hacia la lectura. La existencia de ordenadores, de telefonía móvil y de demás inventos informáticos lastra el gusto por la lectura. Además, existe el condicionante del entorno familiar en la infancia gitana, pues los padres, salvo contadas excepciones, jamás han tenido un libro en las manos, con lo cual la infancia gitana no ha tenido un referente alguno. No tienen en general ningún interés porque no hay nada que les motive. Hoy en día, trabajando digitalmente como se trabaja en el entorno escolar, los niños han perdido la capacidad de lectura y con ello la capacidad de comprensión. Teniendo en cuenta que la sociedad en general, el índice de lectura ha bajado a un nivel que no se conocía en muchos años, en este colectivo es muchísimo más, porque la lectura es algo que ya en su momento en mi experiencia, ¿vale? Cuando yo tenía niños de otros centros educativos, esos niños los libros que les hacían leer no eran nada interesantes, pero es que los niños hoy en día no es que no quieran leer los libros que les proporcionan en el instituto o en el centro escolar, es que dejan la lectura para poder estar en las nuevas tecnologías, que es el teléfono, que es el mayor daño que está haciendo, que veo yo en la población de primaria y de secundaria con los que nosotros estamos trabajando. A ver, el problema que veo yo ahora es que la lectura que hacen es mediante las tablets o mediante WhatsApp o mediante redes sociales. No hay
No, o sea, hay muy pocos niños que cogen un libro hoy en día, lo abren y empiezan a leer. Lo que veo negativo en ese aspecto es que a la hora de hacer faltas de ortografía, si tú abres el WhatsApp, lo escribes como sabes. En cambio, un libro tú lo lees y está bien escrito. Lo que veo es que al no leer tanto hay mucho menos conocimiento. El acceso a la enseñanza de la primera infancia se ha ampliado y eso supone una realidad y una excelente noticia, en aras a paliar las desigualdades existentes. El contrapunto a esta buena noticia es que la progresión se ha ido enlenteciendo desde 2015. Una verdadera discordancia la no continuidad de este ratio positivo. La adaptación del centro escolar ha sido fundamental para que ejerza las funciones de las antiguas guarderías, aunque no es obligatorio hasta primero de primaria, y los inscriben aquellos que no tienen más remedio y que por suerte tienen un trabajo o salen a ganarse la vida, dejan al niño en el colegio. Los niños que acuden a edad temprana y que van a las clases de refuerzo se les nota cuando llegan a primaria, aunque hay que insistir en que no están obligados hasta el primer curso de primaria a la asistencia temprana. La ventaja es que socializan mucho más trabajando de manera transversal. Ya saben, por ende, cómo comportarse y tienen muchas más posibilidades que no acceden a esta edad temprana. La experiencia diaria nos dice que se nota el avance de acceder en edad infantil al centro escolar. Es muy importante el trabajo que se está realizando desde las familias y desde la comunidad alrededor de las familias para que los niños entren en el colegio en una edad temprana. Cada vez son más las familias que llevan a los niños a los 3 años. Incluso hay centros que ya tienen aula de 2 años, con lo cual los niños empiezan a socializar y a saber lo que es el centro educativo. Tienen un orden, tienen unas normas, tienen un horario y cada vez les resulta menos difícil poder adaptarse. La educación temprana ayuda muchísimo a esos niños y a las familias a poder adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias. Pues es otro tema que me parece muy interesante que comentemos, la verdad, porque desde mi punto de vista es una etapa que es muy importante para el desarrollo de los niños y de las niñas. Es una etapa donde empiezan a relacionarse con los compañeros, con las compañeras y desarrollan unas habilidades sociales que son muy importantes de cara a la siguiente etapa, que es primaria. Entonces, que ese tipo de educación no exista impide muchas veces que esas habilidades se desarrollen en ese momento. Entonces, luego hay que incorporarlas de alguna manera en la siguiente etapa y eso ya dificulta ese aprendizaje. Porque todas las técnicas instrumentales, la mayoría se dan en educación infantil, entonces sin esos conocimientos, cuando llegarán a la primaria no... Es lo que he dicho antes, sin esos conocimientos tendrían un atraso curricular. Entonces es importante para que haya un buen seguimiento y unos buenos resultados. Yo valoro muchísimo la educación obligatoria y desde la comunidad gitana tenemos varios problemas a nivel de absentismo, ¿vale? Que es un tema que nos preocupa bastante ya en la educación, durante la educación obligatoria y claro, esto es un problema porque ya se descuelgan de lo que es el sistema educativo, entonces es muy importante tener esa base y animarlos desde allí a que sigan avanzando en su carrera educativa. Respecto a las familias, en los talleres actuamos en varios ámbitos. Talleres de hábitos saludables, corresponsabilidad familiar, importancia de la motivación para la educación temprana, todo con temas transversales sencillos que ellas puedan aplicar a la educación de sus hijos, ¿vale? Por ejemplo, podemos realizar un tema del uso del vapor y los efectos nocivos que tienen y luego también adaptarlo para dárselo a nuestros niños. El tema de las redes sociales, el bullying, trastornos alimenticios que pueden estar relacionados con el uso de las redes sociales, el excesivo uso de los aparatos y de las redes en el rendimiento académico. Esos son los temas que trabajamos con los padres normalmente, aparte de otros que nos van pidiendo, nos sugieren ellos. O sea, nosotros nos adaptamos a las sugerencias de ellos. Pues, comportamiento, normas en casa, trabajamos con tablas de comportamiento y de conducta. Eso con las familias. También lo aplicamos a los niños, o sea, eso es conjunto, con ellos por un lado, con los niños por otro y luego ellos en casa lo vuelven a trabajar y así lo vamos reforzando.
Otro tema que trabajamos mucho con ellos es el aumento de las expectativas que tienen esos padres respecto a los niños, porque por desgracia muchos de ellos piensan que no van a llegar a nada, y eso es un escollo que tenemos que luchar, tanto con los niños, que a veces se sienten incapaces porque tienen un nivel muy bajito y piensan que no van a llegar a lo que llegan otros niños, como los padres que piensan que sus hijos no van a llegar a nada. Es el principal escollo y lo que más trabajamos, el aumentar sus expectativas de que tienen un futuro como cualquier otro niño, que pueden llegar a tener lo que ellos quieran y ser lo que ellos quieran. Por una parte, los niños y niñas hacen deporte inclusivo en el que comparten experiencia, ¿vale? No separamos. Luego, por otro lado, las diferencias de edad no son muy grandes, sino que agrupamos en 2 cursos, 3 cursos máximo. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que estos niños y niñas, en muchos casos, es el único deporte que hacen junto con lo que hacen en el colegio. No van a escuelas deportivas fuera de lo que es el colegio o fuera de lo que es Cumpania. Entonces es el único deporte que hacen durante la semana. Y ahí, en cuanto a psicomotricidad de los más pequeños o técnica de carrera, por ejemplo, que hay niños que les cuesta a lo mejor correr incluso cuando van a tercero de primaria, eso lo ganan. Y al final, pues carreras de relevos, deportes como callball, que es muy inclusivo y ayuda a que todos puedan jugar con las mismas oportunidades, yo creo que es muy favorecedor. Hay que atajarlo y ponerle medios ya, o sea, cuando antes escolaricemos, menos desventajas educativas habrán. En cuanto a las infraestructuras escolares, hay que señalar que poco a poco han ido mejorando. El problema estriba en que muchos centros, por su antigüedad, tienen que mejorar en cuanto a la adaptabilidad y a la movilidad. No hay, por ejemplo, un espacio para las familias. Así, la familia ve el centro como un espacio que tiene que llevar a sus hijos por obligación, pero por falta de un espacio adecuado, no pueden participar de los programas educativos de éxito. En cambio, sí ha avanzado la mentalidad por la cual ven necesario la asistencia, porque tienen que aprender y tienen que salir adelante. Sin embargo, se les restringe la participación. Por otro lado, el centro escolar no es percibido como algo propio. Las familias no tienen el espacio adecuado para poder realizar reuniones. En suma, no existe la participación dialógica tan mencionada en los programas educativos de éxito. Es muy importante tener claro que las familias deben tener un espacio en el centro para que puedan sentirlo como algo propio. Pues por ejemplo, en las experiencias que yo tengo y con los colegios que yo trabajo, desde luego que no. Aquí en el caso del CEIPSO maestro Carlos Selma, se empezó un proyecto piloto donde están abordando la ESO para pues, conseguir erradicar un poco más el absentismo y conseguir el objetivo de que el alumnado de secundaria gradúe. Pero claro, no les otorgan de más recursos, o sea, no han hecho ni el cole más grande, ni han habilitado mejor las aulas, ni tienen un profesorado fijo, porque al final también no nos podemos olvidar de la importancia que es el generar vínculo en este tipo de trabajos. Si al final yo cuento con un profesorado que todos los años va cambiando y se suma que muchas veces se accede por la puntuación de las plazas de difícil cobertura, al final lo que se genera es que el trabajo no es efectivo ni eficiente para nadie. En los colegios de primaria con los que nosotros trabajamos necesitarían más profesionales y trabajarlo quizás de otra manera o desde otra perspectiva, porque tanto dirección como los equipos docentes reconocen que les falta llegar al alumnado. La motivación, porque pese a tener una edad de entrada en el centro escolar a los 3 años, a los 4, a los 5, esos niños necesitan una motivación extra. En cuanto a secundaria estamos sufriendo mucho en este colectivo la falta de recursos humanos, porque como yo digo, y he hablado con el centro de secundaria y los centros de secundaria, estos niños necesitarían un apoyo específico, pero no, ya lo he dicho antes, no porque no sean capaces, porque todos los seres humanos, si queremos, somos capaces de llegar. Tardaremos más o tardaremos menos, pero es el esfuerzo, y la falta de implicación y de esfuerzo es muy importante. Y los centros docentes de secundaria con el que estamos trabajando necesita recursos. No tiene los suficientes recursos para que junto con nosotros podamos llevar adelante a estos niños. El San Agustín trabaja a nivel de recursos, a nivel de proyectos para que este centro de respuesta al alumnado trabaja con máximos para el alumnado.
está creando un proyecto educativo con actuaciones de éxito, pero sí que es verdad que a lo mejor le faltan recursos personales de alguna manera, porque es alumnado de compensatoria, hay un alto porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales, derivadas de que no lo sé si son factores seguramente ambientales, pero hay muchas necesidades educativas especiales. Y aunque trabajemos por incluir actividades de éxito, actividades palanca que mejoren el proyecto educativo, nos acogemos a todos los programas y planes, muchas veces pues, se requiere de recursos personales o de recursos materiales, sobre todo a nivel de infraestructuras, que este centro no cuenta con ello. O sea, este centro es un centro muy antiguo que no da respuesta a las necesidades del alumnado, ni de este alumnado ni de ningún alumnado. O sea, este centro ya, por sus años, por el desgaste, por el uso, pues ya tiene muchas deficiencias. No, este colegio data de los años del 1982. Por lo tanto, las instalaciones, aunque sí que se mantienen, ha habido alguna reforma de baños y tal, pero realmente ya no cumplen las necesidades educativas. Están pensados para otra época, para otras leyes educativas, para otro momento, y en la actualidad pues encontramos bastantes dificultades. No tenemos, pues, por ejemplo, lo más elemental, un gimnasio, y no tenemos un salón donde poder hacer reuniones con las familias, no contamos con un montón de espacios que hoy en día es normal que en los centros educativos pues ya se piense en ellos a la hora de edificarlos. A ver, el centro se busca la vida para desarrollar toda una serie de programas y proyectos y participar en todo aquello que nos dote sobre todo de una subvención económica y de recursos personales para poder dar respuesta a las necesidades educativas de nuestro alumnado. Bien es cierto que hace tiempo se nos quitó la dotación económica de centros CAES al pasar a centros de carácter singular, con lo cual al final somos y recibimos lo mismo que cualquier otra escuela, pero nuestra realidad es bien diferente, con unas deficiencias importantes en infraestructuras en nuestro caso, porque nos tendrían que arreglar el centro en cuanto a patios, disponer de más espacios para realizar actividades en espacios cerrados, por ejemplo en días de lluvia, porque no disponemos ni de gimnasio ni de un centro de un espacio de reuniones, y luego los accesos al centro, que también tienen muchas deficiencias por el lugar en el que nos encontramos también. Todo el mundo tiene derecho a la educación, ¿no?, en nuestro país. Y eso es una evidencia, y a veces nos hemos quedado que como todo el mundo tiene ese derecho, todo el mundo puede ir a la primaria, de hecho es obligatoria, ¿no?, secundaria, todo el mundo tiene derecho a ir a la universidad, nos hemos quedado ahí, ¿no?, ya lo hemos conseguido, pero no nos hemos planteado de que tenemos una desigualdad en los resultados, ¿no? No todo el mundo tenemos derecho a los mismos resultados, y ese es el problema, ¿no? No quedarnos simplemente en que la educación es universal y gratuita, sino que nos estamos dando cuenta que no todas las escuelas están ofreciendo esos mismos resultados. Tienes derecho a acceder a cualquier escuela, pero no estás teniendo derecho a tener los mismos resultados, con lo cual, mientras no aseguremos esa igualdad de resultados, es muy difícil que nos podamos decir que estamos cumpliendo ese derecho humano, que es el derecho a la educación. En el caso del pueblo gitano, y teniendo los datos que hay de personas que finalizan la secundaria o que no finalizan la secundaria, o incluso viendo las aulas universitarias, en las cuales el tanto por ciento es bajísimo, pues sí que podríamos hablar de que se ha vulnerado su derecho a una educación de calidad. Otra cosa es los recovecos que hay, es decir, alumnos que son molestos, alumnos que en primaria no han llegado a un cierto nivel y que llegan al instituto con un desfase de 2, 3, 4 cursos académicos, y entonces dentro del aula en el instituto, claro, no se puede tener una atención personalizada. Es decir, existen una serie de dificultades importantes, y sé que yo no soy nada corporativo, pero
el que hable mal de un maestro, me cago en su padre, rápidamente, y no soy nada corporativo, porque el esfuerzo titánico que hace el profesorado, eso es importante, lo cual no quiere decir que no haya ningún maestro o ninguna maestra que se le vaya la pinza, como se le puede ir a un arquitecto, como se le puede ir a un médico. La vulneración del derecho a la educación, eso es de juzgado de guardia. De juzgado de guardia. Y otra cosa son esas políticas o esos sistemas que dan paso, cobertura a clases más segregadas. Yo en el caso y bajo mi experiencia trabajando con el cole del barrio como trabajo es por una falta de recursos totalmente. O sea, el colegio sí que creo que es muy profesional, pero muchas veces se deja todo al esfuerzo y la voluntad de las personas que trabajan, pero no nos otorgan de los recursos necesarios. Por ejemplo, es un cole donde es muy necesario que exista la figura de un trabajador escolar, un trabajador social, perdón, o un mediador escolar. No cuentan con esta figura. Por lo tanto, no tienen los recursos ni los apoyos necesarios como para poder salir del colegio y llegar a las casas. Para finalizar, es fundamental abordar la docencia como clave de bóveda de un sistema educativo de éxito. Una educación de calidad es el objetivo prioritario de la investigación pedagógica, que intenta superar las desigualdades, no solo describirlas, puesto que trabajar en superar las desigualdades en distintos ámbitos supone superar las desigualdades sociales en conjunto. Para ello es fundamental la función docente, pues un profesorado formado en evidencias científicas con la comunidad gitana se ha funcionado infelizmente a base de ocurrencias pedagógicas. Se ha innovado por innovar, sin testar previamente los resultados y los protocolos de actuación. Es necesario en la cuestión educativa, con la comunidad gitana, aplicar evidencias científicas para obtener buenos resultados, de modo que el docente consiga el prestigio profesional y el alumno consiga el éxito académico. Lo que muestra, ¿no?, la investigación es que un profesorado formado en evidencias científicas lo que hará será llevar esas evidencias científicas a su práctica diaria. Y eso está clarísimo, independientemente del alumnado, del contexto del alumnado, del background del alumnado. Y eso sí que todas las investigaciones lo muestran, ¿no? Mientras de mayor calidad sea la formación del profesorado, leyendo autores y autoras básicos y referenciados a nivel internacional, las prácticas educativas que están demostrando a nivel mundial que funcionan, que son universales, etc. Un profesorado formado en estas evidencias está claro que en su práctica diaria, que mejoraría esa práctica diaria, independientemente del alumnado, vuelvo a decir, contexto, escuela, y quizás eliminaríamos esa situación a veces de desasosiego que tiene el profesorado cuando llega a centros que quizás no se corresponden a los centros donde ellos han estudiado, ¿no? Entonces lo que tenemos que lograr es que los CAEs dejen de serlo, pero no cerrándolos, sino metiendo actuaciones educativas de éxito que levanten esos resultados. Lo que pasa es que las autoridades educativas en los países democráticos que se escogen por elecciones, pues dependen un poco también de lo que la población, la ciudadanía piensa y también los profesionales de la educación, ¿no? Entonces, para hacer eso tendría que haber un gran grado de aceptación, que además de pensarlo usted y yo y la autoridad educativa, lo piense muchísima gente. Y eso es lo que todavía no hemos conseguido. Ha habido varios políticos y políticas en España de muy diferentes ideologías que cuando han cogido la responsabilidad de la Consejería de Educación, al principio han querido hacer eso. Y concretamente en el País Vasco, de donde soy yo, por ejemplo, uno se lanzó mucho a la piscina y dijo más o menos lo que está diciendo usted. Se le echaron encima, Profesorado que no quería, los que hacen negocios con proyectos de innovación educativa que se les acababa el negocio, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ellos tienen que ser, yo no soy político, pero creo que ellos tienen que avanzar hacia ahí, pero tienen que ser también prudentes porque si no, se les echa todo el mundo encima. De hecho, ahora ya la mayoría de autonomías y el propio gobierno central no obliga, pero sí favorece y ayuda a todos los centros que quieran ser comunidades de aprendizaje. En el caso del pueblo gitano, podemos afirmar que se ha vulnerado el derecho a una educación de calidad. Y ahí reside la tragedia que se ceba en el colectivo escolar gitano.
La diversidad del alumnado deberíamos vivirla como el mejor tesoro que tenemos en nuestros centros educativos. Lo que ocurre con esa diversidad es que debemos organizarla bajo el principio de la no segregación. Mientras no se consiga la igualdad en resultados, no podemos hablar del cumplimiento del derecho a la educación en toda su extensión. El problema con el derecho a la educación es que no todo el mundo tiene derecho a los mismos resultados. Así pues, en todas las aulas tiene que haber la mayor diversidad posible. Es la única forma de lograr la excelencia. Las comunidades de aprendizaje surgieron precisamente para afrontar los retos educativos de la sociedad de la información. Realmente era necesario cambiar el modelo de escuela de la sociedad industrial por otra forma de funcionamiento más adecuado. La excelencia en estos momentos, sobre todo, es saber liderar en conjunto con el alumnado y a las familias el éxito de los chicos y las chicas, lo cual implica un liderazgo dialógico y no un liderazgo jerárquico. Uno de los grandes errores que ha habido con el pueblo gitano en el sistema educativo español es creer que por estar escolarizados ya tienen derecho a la educación. Esto no es así. El derecho a la educación del pueblo gitano no es que puede ir a una escuela, sino que se le dé en esa escuela algo que le lleve al mismo éxito que los demás.